Qué alegría volvernos a saludar en este momento maravilloso. Un recurso para los líderes de grupos pequeños de nuestra querida Unión Mexicana del Sureste. Les saludamos cordialmente en esta ocasión, profesor Mesa y un servidor. Gracias, pastor. Un gusto también estar con ustedes, hermanos. Gracias por esta oportunidad que tenemos de compartir herramientas útiles para nuestro trabajo en la iglesia. Gracias a Dios por su cuidado, que ha sido tan bondadoso el Señor con nosotros, y estamos llegando prácticamente ya a nuestra lección, la lección número 7. Antes de que entremos en materia, quisiera recordarles, es posible, mejor dicho, que algunos no sepamos, profesor Mesa, que la escuela sabática tiene un lema. Yo no lo sabía. No lo sabía. Bueno, los clubes tienen lemas, los matrimonios tienen lema, pero la escuela sabática también cuenta con un lema. Aparece a continuación en la pantalla el lema: siempre presentes, siempre a tiempo, siempre estudiando la lección, siempre cumpliendo la misión. Lo interesante del lema es que esboza también el propósito que ella mantiene con el grupo, de que estemos a tiempo, estemos presentes, estemos estudiando fielmente nuestra lección de escuela sabática los 7 días de la semana, y que también no perdamos de vista que debemos cumplir con la misión de predicar el Evangelio de Jesucristo. ¿Qué tal, profesor Mesa, si lo podemos repetir aquí juntos? Claro que sí, pastor. ¿Sí? ¿Estamos listos? Claro. Sí. El lema de la escuela sabática dice: siempre presentes, siempre a tiempo, siempre estudiando la lección, siempre cumpliendo la misión. Queridos líderes de grupos pequeños, directores de escuela sabática, pueden repetirlo también como una tarea allí con la iglesia esta próxima ocasión que se encuentren con ella. Bueno, y ahora, profesor Mesa, indíquenos cuál será la estrategia que vamos a seguir para esta ocasión. Gracias, pastor. Antes me quedé con ganas con lo de los lemas. Ah, ok. ¿Quiere mencionar algo? Sí, pastor. Son 4 puntos muy fáciles de medir. O sea, estoy presente, estoy a tiempo, estudio y comparto. Muy fácil de decir sí o no. Es una rúbrica muy sencilla que nos daría el termómetro de cómo está la escuela sabática. Sí, ¿verdad? Sí. Es cierto, claro que sí. Pero bueno, pastor, quisiera compartir en esta ocasión una estrategia muy sencilla. Vamos a decir muy sencilla, pero que es muy útil. Y se le llama la estrategia del microcuento. Oh, ok, qué interesante. A ver, díganos de qué se trata. Y yo creo que la lección de este trimestre se presta para realizar esto. El microcuento no es otra cosa, pastor, más que escribir una narración. Una narración que sea corta. Estamos hablando de Abraham. Bueno, escribo algo de lo que me llamó la atención en la vida de Abraham. En esta semana estudiaremos el pacto. Yo puedo narrar algo breve, media página, explico, y eso me muestra, me da la oportunidad de poder expresar en mis palabras lo que yo entendí. Me da la oportunidad de compartir, como es uno de los lemas, del lema de la escuela sabática, compartir la misión. Entonces, yo puedo escribir un cuento corto, no es un cuento, ¿no? Es la narrativa, ¿no? Una narrativa corta, y puedo compartirlo con familiares, con amigos, con compañeros del trabajo. Entonces, me da la oportunidad de expresarme y poderlo compartir con otros. Bueno, será muy interesante también llevar esa narrativa el próximo sábado, ¿no? Compartir qué fue lo que narraste en este caso particular de Abraham, ¿no? Claro. A ver, para mirar diferentes enfoques posiblemente. Muy bien. Esta puede ser, pastor, una estrategia preinstruccional. O de lo que hablamos en la ocasión anterior. O sea, yo puedo decirles esta semana, para la próxima semana traigan. Eso es preinstruccional. Claro, correcto. O puede ser una estrategia postinstruccional. La tarea. Después de que estudiamos, ustedes en sus palabras narren la lección. Correcto. Líderes de grupos pequeños,
tienen nuevamente otro recurso especial para compartir y desarrollar con sus alumnos ahí del grupo pequeño. Bueno, avanzamos entonces con ahora algunos datos curiosos que nos presenta. Antes, pastor, Ay, se me está acuérdese, olvidando sí, algo. Sí, no podemos dejar esto. Esto es una actividad, pastor, de todo el trimestre. La bitácora. La bitácora. La bitácora, profesor Mesa. ¿Y de qué nos va a hablar hoy en la bitácora? ¿Alguna sección, sus hallazgos, su reflexión, su decisión? ¿De qué nos va a hablar hoy? Yo quiero mencionar algo de mis decisiones. Correcto. Con la lección de esta semana me llamó mucho la atención donde hablaba que Sara se rió, Ismael se rió, y me llamó la atención que dice que fue una risa burlesca. No fue una risa de nervios, sino fue un poquito en son de burla, o sea, diciendo, ¿qué piensa? En este caso vamos a decir, ¿qué piensa Dios? Entonces yo le puse en mis decisiones, me gustaría hacer un esfuerzo por no reírme, pastor, de las promesas de Dios, sino que deseo creer en ellas y aceptarlas sin mi intervención. Más bien, actuar en mi vida la voluntad de Dios. Eso es lo que decidí en el estudio de esta semana. Muy bueno. A menudo la gente se ríe o intenta burlarse incluso hasta de Dios, ¿no? Pero es cierto, debemos procurar con la ayuda del Señor creer en su palabra y no reírnos. Ya lo vamos a mirar. Para Dios no hay nada imposible. Así es, pastor. Y ahora sí, puedo darle algunos, vamos a decir, no es como tal un dato curioso, sino es una información que me pareció interesante. Estamos hablando esta semana del pacto. Y dije yo, ¿qué es un pacto? Y es lo que busqué durante esta semana. Un pacto es un acuerdo que se hace entre dos partes. Traté de buscar cómo se llaman esas partes, pero depende del tipo de pacto. Es que tienen un nombre, pero en términos generales se llaman partes. Si hablamos de compraventa, la parte que compra, la parte que vende. Cuando hablamos en un matrimonio, que un matrimonio también es un pacto. Es correcto. Son los contrayentes. Entonces, hay dos partes en un pacto. Y ese pacto tiene la parte central, que es lo importante. Yo voy a hacer un pacto, voy a hacer un trato. ¿Qué beneficios tengo? ¿Qué voy a ganar? Y también viene una sección dentro de eso mismo que es cuáles son las condiciones para que yo gane. ¿Cuáles son las condiciones que yo debo cumplir para tener el beneficio? Obligaciones, ¿no? Obligaciones, claro. Sí, demandantes. Entonces, sí. Claro. Entonces, yo pude ver esto. Entonces, ¿qué es lo que se estipula como beneficio y cuáles son los términos que se dan entre Dios y el ser humano? Entre Dios y yo. Lo quise hacer un poco más personal. Dios quiso hacer un pacto, un convenio, un contrato entre Él y un servidor. Y hay condiciones que yo debo cumplir para que sea efectivo el pacto. Cierto, me gusta que el pacto celebrado con Dios es un pacto basado en el amor. Así es. Bueno, excelente dato que tenemos ahora para compartir allí con nuestro grupo pequeño también. Entramos ahora entonces prácticamente ya al desarrollo de la lección de la escuela sabática, lo que hemos estudiado en esta semana. Una temática, pastor, a mi juicio, que nos que nos pone a pensar. Ese pacto de Dios es por lo que el cielo se abrió. Cierto. Para hacer ese pacto con nosotros, seres desobedientes, seres incrédulos, seres que lo hemos visto en estas historias en esta historia del Génesis. Hemos querido hasta usurpar el lugar de Dios. Así que aún así Dios se atreve a hacer un pacto con nosotros, un convenio. Cuánta confianza deposita Dios en el ser humano, ¿eh? Cree Dios en el ser humano. Increíble. Bueno,
En la primera sección vamos a analizar lo que representa vivir por fe, una ceremonia instituida por Dios basada en el sacrificio de los animales, y ahí está Abraham tratando de cuidar ese sacrificio. Llama la atención poderosamente el hecho de que las aves de rapiña frecuentaban el sacrificio y él está pendiente para espantarles, para ahuyentarlos. O sea, lo que Dios quiso instituir allí, a mí me llamó la atención en esa ceremonia que hizo Abraham, no era por el momento nada más, ¿no? Sino No. que era una institución. Es correcto, que Dios quería perpetuarlo, ¿no? Ahora, básicamente esos sacrificios estaban de alguna manera significando el plan de salvación. Okay. Dios quería que el pueblo, que en este caso Abraham y la descendencia de él, pudiesen tener en su mente que esto iba a simbolizar el sacrificio futuro del Hijo de Dios. Así que no era solamente sacrificar por sacrificar, tenía un propósito muy central, ¿no? Y tampoco era solamente una profecía, ¿no? Porque esas aves de rapiña significaban lo que el pueblo de Israel iba a vivir en esclavitud. El peligro que iban a sostener en una nación diferente, ¿no? Y entonces eso simbolizaba también tener las aves de rapiña. Bueno, las dudas de Abraham. Continuamos con lo que habíamos dicho la semana pasada, pastor. Sí. Esa parte humana de Abraham. Sí, parece que Abraham de repente lo vemos muy fuerte, de repente lo vemos destruido en sus anhelos, en sus propósitos, pero pues revela perfectamente que así somos los seres humanos. Amanecemos bien, de repente, de pronto nos sentimos desanimados, desconfiados del poder de Dios, etcétera, abatidos. Así es la humanidad, profesor Mesa. Por eso creo que la Biblia no está desconectada de una realidad humana. En esta parte me gustaría enfatizar, pastor, en esas dudas de Abraham. Realmente en las dudas de Abraham se nota la ausencia de Dios. Sí, hasta gráficamente en el texto bíblico no aparece Dios. Hay un diálogo sostenido entre Sara y Abraham. Toma la sierva, etcétera, pero no hay una consulta directa con Dios, no aparece el pensamiento de Dios allí por ningún lado, ¿no? Y sin embargo, Dios, su paciencia, volvemos al término de paciencia, Dios no agota su paciencia con el ser humano, a pesar de que toman direcciones equivocadas, ¿verdad? Están representando la justificación propia, el ser humano tratando de hacer las obras, olvidándose de la promesa de Dios. Allí, pastor, en la parte del lunes, yo lo subrayé, en el penúltimo párrafo, hablando de esta parte de Abraham, dice, el resultado es el mismo. Hablando de los relatos donde se nota la ausencia de Dios. Dice, la recompensa inmediata del obrar humano al margen de la voluntad de Dios conduce a problemas futuros. O sea, cuando nosotros obramos sin la consulta de Dios, sin que sea la voluntad de Dios, los resultados van a ser problemas. Cierto. Entonces, porque lo vemos con Abraham, ¿no? Cuando él actúa por su cuenta, o Sara actúa por su cuenta, resultados, problemas. Cierto. También llama la atención el hecho de que Sarai se muestra muy activa. Es una mujer de acción, ¿no? Muy proactiva ahí. Es más, hasta culpa a Dios de su esterilidad, un problema que tiene con la maternidad y culpa a Dios. Y ella misma trata de darle un recurso aleatorio ahí para suplir esa deficiencia que aprecia que Dios está teniendo con ella. Pasan estas situaciones de Abraham, de Sara, las dudas, todo, pero viene algo muy bonito. Me gustó lo que sigue, pastor. En esta narración que llevamos de la vida de Abraham, después de estos momentos difíciles, hay algo importante. Me gustaría que nos comentara esa parte, pastor, que aparece ahora. Bueno, después del fracaso prácticamente Dios oye, Dios escucha, ¿no? Y bueno, viene la señal del pacto. Hablábamos del pacto inicialmente. Ahora el pacto tiene que ver con tres cambios.
yo lo escribo así, un cambio físico, obviamente la circuncisión, un cambio de nombres inmediatamente después de que aparece la circuncisión allí. De hecho, dice que ese mismo día Abraham, toda su casa, el mismo Ismael, se circuncidan y entonces aparece el cambio de O nombres. sea, que no fue un cambio de nombre tan drástico en el nombre, pero sí en el significado. Eso me Cierto. llamó la atención. Cierto, porque pues estaba así, ¿no? Padre excelso, ahora eres padre de multitudes. Sara, mi princesa, Sarai. Saraí, mi princesa, ahora serás la Ah, princesa. Cambio de nombres, ¿no? Dios lo hace más general, trata de incluir a la humanidad también de alguna manera. Y el cambio de la risa también. Usted hacía eco sí. hacia la risa, ¿no? Ya no es la risa de sospecha, de duda, jocosa, ahora se convierte o se va a convertir en una risa de gozo. Es extraordinario lo que Dios puede hacer por el ser humano. Muy bien, pastor. Y tenemos también una última parte, la confirmación de Dios. O sea, yo me imagino a Abraham en sus fracasos. O sea, cuando ves tu fracaso, tu ánimo se baja. Pero viene algo importante que es la confirmación de Dios de la promesa. Porque Abraham había actuado por su cuenta. Él y Sara habían actuado y habían involucrado a otros. Y había sido un fracaso. A pesar de eso, Dios hace un pacto y le confirma a Abraham y a Sara, les confirma su promesa. ¿Qué Sí, podemos decir de esta parte de la confirmación? es inalterable el pensamiento de Dios. Él va a cumplirlo. Es interesante que han pasado cerca de 25 años, profesor Mesa, 100 años en la vida de este hombre. Humanamente ya no se puede, por eso se ríen. La mujer 90 años, no, 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 humanamente no se puede. Sin embargo, pese a todo ese pensamiento desafiante, Dios dice, voy a cumplir mi promesa, la voy a confirmar y hace una visita a domicilio. Me ¡Qué gusta, privilegio! ¿verdad? Y de paso, Abraham dice, no quiero que te vayas, quédate por favor. Cuán significativas son esas frases. ¿Se imagina si la familia humana, si la familia en esta tierra pudiera decirle al Señor, quédate, quédate en casa? Vino el Señor en el momento más difícil del día, en el calor insoportable, pero allí Dios aparece porque tenía un propósito muy grande para esta familia. Pero había algo que me llama la atención en esta sección, es que Abraham estaba preparado para esa visita, preparado en un sentido, ¿no? De su hospitalidad. Claro, él no recurre a la reprimenda, él no dice, Dios, he caminado en este desierto, me has traído de aquí para acá, he sido fiel con mis diezmos, etcétera. No viene con un reclamo, sencillamente cuando él es sorprendido por la visita, sabe que se trata de Dios e inmediatamente corre, dice la Escritura. A sus 100 años. Sí, así, imagínese correr a los 100 años, ¿no? Puede imaginarse, profe, cómo corría a 100 años, pero él corrió, dice la Biblia, lo cual indica su presteza porque sabe que allí hay alguien especial e inmediatamente le adora, se postra delante de él sin ninguna reprimenda y muestra la hospitalidad, lo mejor, profe, para Dios. A Dios siempre le debemos dar lo mejor. Qué bonita lección esto, ¿no? La mejor harina, el mejor becerro, lo mejor de su tiempo. Y me gusta también resaltar el hecho de que Saraí participa de ello, también lo hace con presteza. El mismo siervo sale corriendo para buscar el becerro y lo prepara inmediatamente. Y ahí está Abraham atendiendo a sus visitantes con una cortesía súper especial, algo que debemos seguramente imitar muchos de nosotros. Me gusta, pastor, lo que sucede, porque nosotros podemos decir, pues llegó Dios para cumplir su promesa o reafirmar la promesa, pero hay algo que Dios hace todavía con Abraham mientras caminan juntos. Sí, ahora Dios le va a mostrar el futuro. ¿Qué es lo que va a suceder con, bueno, en el caso inmediato con su sobrino, ¿no? Con las ciudades cercanas,
pero también en el sueño que él tiene allá mientras celebran ese pacto, bueno, Dios le muestra el futuro. Me gusta mucho que la hermana Juárez hace hincapié en eso, que es su amigo, y a su amigo no le va a guardar ningún secreto. Es Dios su amigo, y Dios tan lindo ahora le va a manifestar lo que va a suceder en el futuro. Ese Dios tan cercano a nosotros puede confiarnos también lo que va a suceder. Y nosotros no estamos a ciegas, por eso tenemos aquí la palabra de Dios. Sabemos lo que va a acontecer Y también. como termina, pastor, o sea, esta visita termina con una pregunta interesante. Sí, hay algo imposible para Dios. Dios todavía hace reflexionar a su amigo. Sí, sí. ¿Te parece que no puedo hacerlo? Está diciéndole. Y queridos líderes de grupos pequeños, esto es cierto, iglesia linda, para Dios no hay nada imposible. Dios comprometió su palabra, pero también la cumplió. Lo vamos a mirar en las próximas ocasiones, ¿no? ¿Con qué nos quedamos, profe? Bueno, una aplicación para mi vida, para mi diario vivir. Yo me quedo con una, pastores. ¿Qué características positivas de la vida de Abraham me gustaría a mí, de manera personal, desarrollar? Yo me quedaría no con esa reflexión, sino de buscar, de rescatar del carácter de Abraham aquellos rasgos positivos que yo quisiera desarrollarlos en mi vida. Y ojalá que esta semana podamos pensar en esos rasgos y comenzar, pastor, un proceso de desarrollo de esos aspectos para que también puedas decirse que soy amigo de Dios. Que Dios pueda decirme, ¿cómo crees que me voy a quedar sin contártelo? Sí, sí, sí. Bueno, me gustaría quedarme con dos elementos importantes. El primero es la hospitalidad. Me gustó mucho en la vida de Abraham ese rasgo que le marca y que más tarde también Lot parece que lo imita, ¿no? Porque lo ha visto en alguien especial como su tío. La hospitalidad, cuánta falta hace en nuestra iglesia, en el hogar. Dice la señora White que se harían más conversiones si fuésemos más hospitalarios, más bondadosos. Y me quedo con ello, ¿no? Que es hospitalario. Me quedo con lo segundo, que también es un amigo cercano a Dios. Camina con Dios, dice. Así que me quedo con esos elementos, profesor Mesa. Pues bien, adelante, pastor. Pues ya estamos entonces en el cierre de este momento especial. Queremos agradecer su fina atención a este momento maravilloso y entonces, con el favor de Dios, con la bendición del Señor, nos vamos a saludar la próxima semana. Que Dios les bendiga enormemente, les dé mucho éxito y también esa bendición alcance a sus familias y a sus iglesias. Hasta pronto.